Bueno, entonces ahora sí pasamos, después de ver cuál es la situación del tránsito, vamos con los temas internacionales y vamos a comenzar conversando con Iván Gatón. Buenos días. Buenos días. Bienvenido, gracias por estar esta mañana. Quisiera preguntarle, usted que vive tan pendiente de todo lo que ocurre en el mundo y estudioso de la situación internacional, ¿le sorprendió que ganara el candidato republicano en los Estados Unidos? No sorprendió porque evidentemente hay algo que no quiere admitirse. El modelo neoliberal se agotó e incluso se ha dejado a un lado del camino a las clases medias. Ese modelo neoliberal también ha hecho más rico al 1% de la población, de donde viene Trump. Entonces Trump, un hombre inteligente que conoce muy bien todo el sistema internacional, dijo, pero evidentemente después de la crisis del 2008, que todavía estamos viendo resultados de ella, después de que vemos cómo se aumentan los niveles de desempleo tanto en la Unión Europea como también en Estados Unidos, y no hay ninguna fórmula en la cual a la gente que ya está teniendo noticia de que es el sistema financiero quien ha quebrado el planeta. Entonces yo lo que voy a llevar son propuestas alternativas en este sentido. De ahí que cuando vemos el discurso de Trump, dice no, a la gente de Wall Street, que manejan altos riesgos con los fondos, hay que ponerles impuestos. Entonces con el tema de los acuerdos de libre comercio, evidentemente que ese sistema neoliberal, aunque existe una interdependencia en la globalización, ¿qué ha hecho? Bueno, yo saco mis empresas de Estados Unidos porque en el extranjero a un chino yo le puedo pagar a $2 la hora, mientras aquí yo pagaba $20 la hora, por ejemplo. Ahora, ¿quién saca el beneficio? El beneficio lo saca solamente el empresario. Estados Unidos deja de recibir entonces los pagos correspondientes que necesita en impuestos, etcétera. El asunto es que Trump vende la idea de que esa globalización neoliberal, que ya la Iglesia Católica había hecho la identificación y la llamaba la globalización deshumanizada, ese capitalismo criminal, el hombre evidentemente hizo unas propuestas que el Partido Demócrata, que estaba muy involucrado, porque Obama realmente siempre se habló de que el presidente Obama iba a hacer la gran transformación. Sin embargo, Obama siguió una serie de políticas que de una manera u otra lo que hicieron fue presentarnos a un presidente incluso más guerrerista que Bush, que es algo que la gente, aunque no lo aparente, pero Obama fue más guerrerista que Bush. Pero en términos económicos, realmente Trump no hizo ninguna propuesta. O sea, él tiene un discurso que aparentemente no es sustentable y se dice que el norteamericano que votó por él, que es el ciudadano más pobre, menos educado, rural, es el que no entiende que lo que él dijo no sirve para nada. Bueno, un asunto es que en la política usted siempre tiene que vender esperanza y ya los políticos tradicionales no pueden ni siquiera venderle esperanza a la gente. Entonces él lo que hizo fue venderle la esperanza. Ya que hay una imbricación económica, por ejemplo, con los acuerdos como el NAFTA, con los acuerdos con Centroamérica, que usted ve que evidentemente quien sale beneficiado es Estados Unidos. El asunto es cómo se reparte. Es como usted decía en un momento dado. Ok, somos el país que más crece en América Latina, pero se está repartiendo esos ingresos. Entonces, en esa globalización neoliberal, Trump, sin una propuesta, digamos, de decir yo puedo sacar al país de estos acuerdos, porque no lo va a poder hacer, él dice, pero esto es lo que les está haciendo daño. La mayoría de la gente, doña Altagracia, en Estados Unidos, está más pendiente, y siempre lo digo, a Kim Kardashian y a Miley Cyrus, que a la complejidad de los temas económicos. Y ahí es que estuvo la grandeza de Trump, de él saber aprovechar que una población que lo que está es resentida porque ve que está siendo más pobre, las clases medias están asustadas porque los están dejando a un lado, y entonces el hombre evidentemente carga ¿contra quién? Contra esos poderes económicos que tenían también a los grandes medios de comunicación a un nivel de obscenidad tal que un periódico como el The New York Times se atrevía a decir que el candidato de Putin era Trump. Y ahora todos los medios de comunicación se están dando por el pecho. Aunque hay imágenes de que lo celebró, al menos. Putin prefería... Pero que para el mundo, evidentemente, en ese tema con relación a nuevos reposicionamientos geopolíticos, lo conveniente era entenderse con Rusia, porque, señores,
Y era lo que planteaba Kissinger. El mundo se mantiene en base a equilibrios. Usted no puede pasarle a Rusia por alto. ¿Por qué Bashar al-Assad no ha caído en Siria? Porque simplemente pasaron por alto que quitaron aliado estratégico de Irán de la zona, y el único país donde Rusia tiene base aérea como es en Latakia, base naval como es en Tartus. No, eso no te lo voy a permitir. Y de ahí que usted ve a China ya con soldados en Siria, usted ve un nuevo reposicionamiento porque, fíjese, doña Altagracia, de aquí al 2030, más del 50% de la economía va a estar en el Asia, la van a tener India y China. Entonces, hay una especie de declive de Occidente. Occidente ha perdido hegemonía. India, China y Rusia son el 60% de la economía del mundo. Entonces, la hegemonía de 500 años de Occidente ha venido en declive. Y entonces, en ese nuevo reposicionamiento, se puede pasar por alto la hegemonía de esos países. Entonces, Trump claramente dice, ¿cuál es el principal enemigo que tiene el mundo ahora mismo? El terrorismo yihadista. Ese es el principal problema. No es hacer primaveras árabes para después tener gobiernos que son contrarios a nosotros, o ayudar a que el terrorismo se cimente en todos esos países y cometer la locura, por ejemplo, de derrocar a Gaddafi y después no tener a quien detenía a la mayoría de los africanos subsaharianos que cruzan el Mediterráneo para irse a Europa, pero también para permitirle al ISIS tener una base en la frontera con Egipto. Tengo la impresión de que asume en este hombre un nivel de organización mental más alto que el que se le atribuye. O sea, este es un hombre que desde distintos puntos de vista ven que da palos a ciegas, o sea, en muchos aspectos. Pero ahí no. En el caso del terrorismo, él criminaliza a todo musulmán. Es decir, su postura ha sido, nosotros vamos a prohibir la entrada de musulmanes a Estados Unidos. Ha radicalizado el discurso y hemos visto que una de las preocupaciones que tienen en Estados Unidos ahora son las manifestaciones de odio. Decir Islam no es decir terrorismo, decir musulmanes no es decir necesariamente terrorismo. Entonces, desde ese punto de vista, no sé si se podría hablar de un hombre con un proyecto organizado, identificando a los verdaderos responsables del No, pero además con una tendencia, él y el equipo que le acompaña, a culpar a los extranjeros de todo lo malo de Estados Unidos. Yo vi una declaración del propuesto para fiscal general que en contra de los dominicanos, que uno no lo entiende, una minoría como la población dominicana, que el nuevo fiscal general de Estados Unidos, que es un ministro de Justicia, antes de ser fiscal ya está acabando con una minoría que en términos reales para Estados Unidos, que es República Dominicana, para ya estar hablando así. Lo que sucede es que también es que hay menos hipocresía, porque a veces nosotros desde nuestras perspectivas creemos que realmente los imperios se crean en base a plebiscito y que son lo más benévolo del mundo. Todos esos planteamientos que de una manera u otra encasillan a los hispanos, a los musulmanes, pero muy especialmente a los hispanos, está en un trabajo de la Escuela de Estudios Estratégicos de la Universidad de Harvard, el Instituto Olin. Es un trabajo muy conocido que se llama ¿Quiénes somos?, de Samuel Huntington. Todo el tema con el Islam lo plantea esa misma escuela, con el choque de civilizaciones. Y después eso se convierte en políticas en Estados Unidos. Incluso en el caso de República Dominicana, se toman la molestia de identificar que una persona de un campo de Santiago llamado Jánico mantiene una vinculación y unas tradiciones que no son las más favorables al mantenimiento del imperio, y que al igual que el imperio romano en su momento por los bárbaros comenzó a tener su periodo de declive, así había que tener cuidado. Ese es otro elemento que le permite a Trump, con una élite blanca que tiene miedo de esas minorías, tener un nicho de mercado en el voto. No estamos diciendo que Trump haya sido lo mejor, sino que Trump le presenta a ese electorado lo que está buscando. Hay un concepto en el Islam que es Dar al-Harba y Dar al-Islam. Es decir, el Islam no es como el cristianismo. O usted pertenece a
al Islam o usted no es del Islam, a los cuales ellos ven como infieles. En esa concepción, aunque digamos que el Islam no es, no son todos terroristas, y es algo evidentemente que no lo son, pero es la única religión que en el siglo XXI todavía hace una oferta de 73 mujeres cuando usted se muere como shahid, cuando se inmola, y 70 familiares que se van con usted también. Entonces, de ese Islam yihadista, hay un promedio en el mundo de 70 millones de personas. Pero hay otro elemento. El musulmán no se casa. Una mujer musulmana, por ejemplo, no puede casarse con un hombre cristiano. Ahora, el hombre sí puede hacerlo con una cristiana. Entonces hay una serie de parámetros. Pero de sentarse a discutir los valores del Islam, aquí hay un cristianismo que se llama ahora de que teología de la prosperidad, que andan muchísimos pastores predicando eso, incluso en la televisión, que dice que Dios te va a hacer millonario. Y eso es el cristianismo de nuestro. Aquí en República Dominicana, la teología de la prosperidad, hay mucha carpa por ahí de la teología de la prosperidad. Entonces, las políticas de un Estado no reaccionan a un proyecto religioso. Pero las políticas para Trump, con una gran mayoría de Estados Unidos, que es una sociedad WASP, es decir, blanco, anglo y protestante, que está esperando el fin del mundo con el apocalipsis, dicen, pero ¿cuál ha sido el antagonista principal del cristianismo? Ha sido siempre el Islam. Un tema que ahora se está discutiendo en Marrakech, que es el del cambio climático, en el cual Donald Trump no cree. Una de las ventajas que tuvo Trump en ese tema es que la mayoría de esos cristianos fundamentalistas estadounidenses no creen en el cambio climático. Lo cual es una aberración. Es una aberración, pero es que lo que queremos decir es que Trump supo calar en los puntos que esa gran mayoría de votantes estaba buscando. Al americano blanco, eso es obvio que unificó al americano blanco y sin educación. No, y educados, porque Estados Unidos es el único país en el que él tiene... Busca el mapa de dónde ganó Donald Trump. Pero, doña Altagracia, en Estados Unidos hay una universidad que el requisito es que usted sea evangélico y que nunca haya estado en una escuela pública. No hay una, no hay varias. Pero que nunca haya estado en una escuela pública. Yo he ido a la Universidad de la Biblia y la miro desde afuera. Sí. Hay una universidad bíblica que se llama así en Pensilvania. Universidad de la Biblia, pero eso es tu derecho, y el que quiere pagar por estar ahí, que pague. No, el asunto está en que los que salen egresados de esa universidad están en el Congreso, están en la Casa Blanca, y es el grupo del Tea Party. Es decir, que es gente que tiene acceso a los sectores de poder y están en el Pentágono. Hay una declaración que dio el senador por el Partido Demócrata, que fue precandidato, el señor Bernie Sanders, que cuestiona su partido, porque su partido ha quedado prácticamente relegado, y él dice que los movimientos progresistas en los Estados Unidos, pese a que ha ganado el Partido Republicano, no van a retroceder.